Ya sea por errores humanos o fallos mecánicos, los accidentes se han normalizado en la Fórmula 1, pero hay algunos que te dejan en shock, como si el tiempo se congelara por unos segundos. Los pilotos están rodando a más de 300 km por hora en batallas tan apretadas que los autos están a punto de tocarse. Todo sucede en un parpadeo, un mínimo error, una maniobra que sale mal y de repente todo explota. Los autos se desintegran, partes salen volando y lo único que piensas es: esto no puede terminar bien. Y mientras las cámaras te muestran el caos, la reacción de las personas es la misma en todas partes. Caras de incredulidad, manos en la cabeza, bocas abiertas. Todos están en estado de shock sin poder creer lo que acaban de ver. Esos son los momentos que vamos a revivir hoy en este video. Jarno Trulli tuvo un terrible accidente que puso fin de manera abrupta a su fin de semana. En la vuelta 39 del Gran Premio, el Renault de Trulli tuvo un fallo en la suspensión mientras tomaba la curva de Bridge a más de 200 km por hora. El auto se descontroló violentamente y sucedió esto. El impacto lateral contra las barreras fue brutal. El auto quedó destrozado, dando varias vueltas de campana antes de detenerse en la trampa de grava. Sorprendentemente, Trulli logró salir del auto por sus propios medios. Luego, fue trasladado al centro médico y a pesar de la magnitud del choque, estaba ileso con apenas un mareo. Sin embargo, este no fue el último accidente que ocurrió en Silverstone, ni mucho menos el más aterrador. Alexander Wurz protagonizó un brutal accidente al inicio del Gran Premio de Canadá de 1998. Al apagarse las luces del semáforo, el piloto austriaco intentó una maniobra ambiciosa sobre el Sauber de Jean Alesi en la primera curva y ocurrió esto. El auto dio vueltas de campana a través de la trampa de grava, llevándose por delante a Jarno Trulli y Johnny Herbert. Durante los vuelcos, la cabeza de Wurz quedó peligrosamente expuesta y la carrera fue detenida con bandera roja. Increíblemente, el austríaco volvió a boxes, se subió al coche de repuesto y, arrancando desde la parte trasera de la parrilla en el reinicio, terminó en la cuarta posición. Nico Hülkenberg vivió uno de los momentos más impactantes de su carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2018. En la primera vuelta, mientras luchaba por ganar posiciones, intentó adelantar al Haas de Romain Grosjean por el exterior y ocurrió lo siguiente. ¡Atención, vuelco! ¡Accidente grave de Hülkenberg! ¡Accidente grave de Hülkenberg! Hülkenberg hizo contacto con la rueda delantera de Grosjean, lo que hizo que su Renault saliera volando de lado, diera dos vueltas de campana y terminara estrellándose bruscamente contra la pared. El auto quedó boca abajo y, afortunadamente, el halo protegió al piloto alemán, quien logró salir ileso después de ser retirado del auto. Durante la Q3, Daniel Kvyat tuvo un accidente aterrador en la curva 10 de Suzuka. Al poner una rueda trasera sobre el césped, su auto perdió control y se desvió hacia las barreras. ¡Fuerte de Kvyat! ¡Fuerte de Kvyat! Va a haber bandera roja probablemente, ¿eh? Seguro. El Red Bull dio vueltas de campana en la grava, arrancando las ruedas del lado izquierdo antes de detenerse. Increíblemente, Kvyat salió ileso y, tras ser evaluado en el centro médico, se mostró optimista. Sin embargo, su fin de semana se arruinó y tuvo que comenzar la carrera desde el pit lane. Christian Fittipaldi protagonizó uno de los finales más impactantes en la historia de la Fórmula 1. En la última vuelta en Monza, el Minardi de Fittipaldi tocó la rueda trasera del auto de su compañero y sucedió lo siguiente. He came up on Pierluigi Martini and did a complete flip over. El auto salió volando y realizó un giro de 360 grados a más de 300 km por hora. Increíblemente, Fittipaldi aterrizó sobre dos ruedas y consiguió cruzar la meta en la octava posición. Finalmente, ambos pilotos salieron ilesos en uno de los finales más espectaculares en la historia de la Fórmula 1. Damon Hill sufrió un accidente escalofriante en las prácticas libres. El piloto británico fue golpeado por el Jordan de Eddie Irvine, que trompeó al acercarse a la horquilla y levantó el Williams de Hill, volcándolo violentamente sobre la trampa de grava.
Luego del contacto, el auto cayó de cabeza y por poco no ocurrió una tragedia con lo cerca que estuvo su carrera de estamparse contra el suelo. Por suerte, ambos pilotos salieron ilesos y Hill continuó su fin de semana en el que, posteriormente, ganó la carrera. Patrick Tambay tuvo un terrible accidente en la curva de Mirabeau durante la Vuelta 68. Mientras luchaba con Martin Brundle, el británico se movió hacia la derecha cruzándose con Tambay y entonces... El auto del francés se elevó casi 2 metros en el aire, dio una vuelta de campana y se estrelló brutalmente contra la barrera de protección, cayendo muy cerca de los espectadores. Afortunadamente, el auto aterrizó sobre las ruedas y el piloto salió ileso. Aún así, la carrera fue suspendida con bandera roja y ambos autos quedaron fuera de la misma. Mark Webber protagonizó uno de los accidentes más caóticos en la historia de Interlagos. En la Vuelta 54, con la pista mojada, Webber perdió el control de su auto y ocurrió lo siguiente. In a 1:22.7, he's beginning to come into frame, and that's a big shunt for Mark Webber. It looks like he's okay though, but he's taken half the car off. Los escombros volaron por toda la pista. Fernando Alonso, que se acercaba a casi 300 km por hora, no tuvo tiempo de reaccionar. You know, a lot of water standing. Oh, and we've got another car. Alonso. We think Alonso's come round and probably. Chocó con una de las ruedas sueltas, perdió el control y se estrelló fuertemente contra la barrera de neumáticos, por lo que la carrera fue detenida con bandera roja. El impacto fue brutal. Alonso tuvo que ser retirado en camilla y llevado al hospital, aunque por suerte no resultó gravemente herido. Al detenerse la carrera, el resultado se tomó 2 vueltas antes del accidente, lo que permitió a Alonso subir al podio a pesar de no haber terminado. Y para hacer la situación aún más inusual, compartió podio con Kimi Raikkonen y Giancarlo Fisichella, cuyo auto se incendió en parque cerrado. Y aunque Webber y Alonso sufrieron golpes bastante fuertes, estos no fueron los más violentos que experimentaron. La edición de 1989 tuvo uno de los inicios más caóticos vistos en el circuito de Paul Ricard. En la partida del Gran Premio, Mauricio Gugelmin se encontró en medio de un tumulto en la primera curva y se lanzó hacia un espacio imposible entre el Ferrari de Gerhard Berger y el Williams de Thierry Boutsen. Mauricio Gugelmin locked up and slid upside down off the track. Luego de los impactos contra Boutsen y contra la parte trasera del Ferrari de Nigel Mansell, Gugelmin se elevó por los aires y se deslizó de cabeza por la pista hasta que se detuvo en la zona de escape, quedando boca abajo. Debido al caos de la vuelta inicial, la carrera fue detenida con bandera roja. Gugelmin, Mansell y Martin Donnelly utilizaron sus autos de repuesto y no se perdieron la segunda largada. Y para que tú no te pierdas mis videos, suscríbete. La carrera en Hockenheim comenzó de forma accidentada. En la primera curva, Luciano Burti impactó por detrás el auto de Michael Schumacher, lo que hizo que su auto se elevara y ocurriera lo siguiente. Michael Schumacher hesitated and was hit by Luciano Burti in the Prost, who in turn almost landed on top. Burti voló por los aires y se estampó bruscamente contra las barreras de protección, situación que hizo temer lo peor. Sin embargo, el piloto salió ileso. Debido a la magnitud del accidente y a los restos que quedaron en pista, la carrera se suspendió momentáneamente, y aunque ambos pilotos se reincorporaron para el reinicio, terminaron abandonando en la vuelta 23. Christian Albers tuvo la suerte de salir ileso de un accidente escalofriante. Durante la primera vuelta de la carrera, Yuji Ide calculó mal la frenada, lo que resultó en un brutal choque. The driver out of there. Oh, there we go. It's Down. Albers. Yeah, Albers, you see rolling the car. Albers dio varias vueltas de campana, de las que milagrosamente salió ileso. Debido al choque, Ide sufrió daños en la parte delantera de su auto, pero logró continuar tras entrar a boxes. Sin embargo, la suerte no le duró mucho, ya que abandonó más tarde en la vuelta 33 debido a una falla en la suspensión. Nick Heidfeld fue víctima de un accidente múltiple en el Gran Premio de Indianápolis de 2006. Todo comenzó en la primera vuelta, cuando Juan Pablo Montoya golpeó la parte trasera del auto de Kimi Raikkonen, que a su vez impactó contra el auto de Heidfeld y ocurrió lo siguiente. And then actually the two McLarens get into each other. Oh, we got a roller there.
Heidfeld done a triple roll. Montoya perdió el control y varios autos quedaron atrapados en el caos. Heidfeld salió volando, dando 3 vueltas de campana en el aire antes de terminar en la trampa de grava y, en cuestión de segundos, 7 pilotos quedaron fuera de carrera. A pesar de la brutalidad del accidente, Heidfeld salió ileso en una carrera que terminó con un total de 14 abandonos. Andrea De Cesaris tuvo un accidente que marcó su carrera. Mientras rodaba en la 11ª posición, perdió el control de su auto en una de las zonas más veloces del circuito. Oh, De Cesaris sideways, De Cesaris on the grass, he's going over! Oh, De Cesaris, a major accident! El auto despegó del césped, dando varias vueltas de campana antes de terminar destrozado. Milagrosamente, De Cesaris salió ileso. Sin embargo, este accidente terminó con la paciencia de su equipo, que le despidió de inmediato. El inicio de la carrera fue caos total. Ralf Schumacher se lanzó para adelantar a los Ferrari de Michael Schumacher y Rubens Barrichello con una maniobra muy arriesgada. Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba. Michael Schumacher und kracht Michael Krau ins Heck. Ralf Schumacher fährt auf Rubens Barrichello. Golpeó la parte trasera del auto de Barrichello y el Williams salió volando por encima del Ferrari antes de aterrizar en la trampa de grava. Detrás de ellos, el caos se desató. 8 autos quedaron fuera de carrera en cuestión de segundos, dejando restos y escombros por toda la pista. A pesar de la brutalidad del accidente, todos los pilotos salieron ilesos e, increíblemente, la carrera continuó sin una bandera roja. Martin Brundle fue protagonista de uno de los accidentes más aterradores vistos en Australia. En la primera vuelta de la carrera, quedó atrapado en un accidente múltiple cuando David Coulthard se cruzó en su camino. Brundle, sin tiempo para reaccionar, golpeó las ruedas del McLaren y sucedió esto. Down into third and fourth position goes David Hillin. Wow, that's one of the Jordans. Su auto salió volando, dio varias vueltas de campana y se partió por la mitad. Milagrosamente, el piloto británico salió ileso, ya que el monoplaza resistió el impacto y evitó que el accidente fuera una tragedia. Aún así, la carrera fue detenida. A pesar de lo brutal del choque, Brundle cruzó la pista, pasó un breve chequeo de seguridad y se subió al auto de repuesto para el reinicio. Sin embargo, su regreso fue breve, porque solo 2 vueltas después tuvo que abandonar tras un roce con Pedro Paolo Diniz. Pese a la gravedad del accidente, años después ocurriría uno aún más escalofriante en esa misma curva. Mark Webber protagonizó uno de los accidentes más impactantes ocurridos en el circuito de Valencia. En la carrera, cuando intentaba adelantar al Lotus de Heikki Kovalainen, Webber buscó la maniobra por el interior y ocurrió esto. Oh no! Mark Webber's gone right up there. Oh, Mark Webber. El neumático delantero izquierdo de Webber hizo contacto con el trasero izquierdo de Kovalainen, por lo que el Red Bull salió volando por los aires y completó una vuelta de campana antes de estrellarse violentamente contra las protecciones. Por suerte, el piloto australiano salió ileso y se incorporó por su propio pie. Y hablando de campana, si estás disfrutando el video, suscríbete. En la segunda práctica libre en Monza, Marcus Ericsson sufrió un brutal accidente. El piloto sueco encaraba la recta principal cuando, al aproximarse al punto de frenada, sucedió algo inesperado. Se ha tenido que romper algo. El DRS estaba abierto. El DRS después de pisar el freno seguía abierto. El Sauber se desvió de manera inexplicable contra el muro y voló por los aires a más de 300 km/h. El impacto fue tan violento que el auto acabó destrozado y la bandera roja fue desplegada de inmediato. Milagrosamente, Ericsson salió ileso y sin daños. Martin Brundle fue protagonista de un accidente que tuvo suerte de no convertirse en tragedia. Eddie Irvine intentó adelantar al auto doblado de Eric Bernard, pero no vio que Jos Verstappen estaba a su lado y lo empujó hacia la hierba. Bernard being forced off the track, Verstappen with a full 360. El auto del piloto neerlandés voló por los aires, giró fuera de control e impactó directamente con la cabeza de Brundle, partiendo su casco a la mitad. Afortunada e increíblemente, Brundle salió ileso de un accidente que dejó a todos en shock.
En la vuelta 18 del Gran Premio, Fernando Alonso tuvo el accidente más aterrador de su carrera cuando intentó adelantar a Esteban Gutiérrez y sucedió esto. Here comes Alonso. Oh. Yeah. So it was not a car failure. Oh, that all looks a bit familiar to me. Alonso impactó la parte trasera del Haas en la frenada de la curva 3, lo que hizo que su McLaren saliera volando a más de 300 km por hora y, luego de dar varias vueltas de campana, se estrellara brutalmente contra el muro, esparciendo escombros por toda la pista. Al ver el accidente, los comisarios desplegaron la bandera roja de inmediato y Gutiérrez se acercó rápidamente para comprobar su estado. Increíblemente, a pesar de estar un poco aturdido, Alonso salió ileso. Sin embargo, debido a la colisión, el español no pudo participar en la siguiente carrera en Bahrein. Guan Yu Zhou protagonizó uno de los accidentes más escalofriantes en el inicio de la carrera en Silverstone. Durante la largada, Pierre Gasly intentó pasar entre Zhou y George Russell, pero Russell se movió hacia la izquierda demasiado tarde e impactó el auto del francés. El contacto lanzó al británico contra el lateral del auto de Zhou y ocurrió lo siguiente. Fue mucho más grave todavía de lo que suponíamos, porque el auto pasó la barrera y terminó contra los alambres. Afortunadamente no llegó hasta donde estaba el público. El Alfa Romeo voló por los aires, aterrizó boca abajo y se deslizó por la pista. Luego pasó por la trampa de grava a gran velocidad hasta que el auto se hundió en la misma grava, fue catapultado por encima de la barrera de neumáticos y se estrelló de manera violenta contra la malla de seguridad, a solo unos metros de las personas que se encontraban en la tribuna. Afortunadamente, el halo permaneció intacto, protegiéndolo de una tragedia y permitiéndole salir ileso. El circuito de Paul Ricard fue escenario de uno de los accidentes más aterradores en la historia de la Fórmula 1. En la vuelta 10, Mauro Baldi intentó adelantar a Hockenmass, pero el contacto fue inevitable y ocurrió esto. Jochen Mass has gone off in the mark, and goodness me, it's gone through the catch fencing. El auto de Mass aterrizó boca abajo, deslizándose a gran velocidad hacia la barrera. El impacto fue brutal. El auto atravesó la valla de seguridad y se dirigió directo hacia la tribuna, donde los espectadores estaban a solo unos metros de distancia. Los escombros volaron por todos lados y el monoplaza estalló en llamas. Por suerte, el trayecto se detuvo justo antes de causar una tragedia mayor. Increíblemente, Mass solo sufrió algunas quemaduras y salió caminando por sus propios medios. Durante la vuelta 26, Robert Kubica protagonizó uno de los accidentes más impactantes de la Fórmula 1. Al intentar adelantar al Toyota de Jarno Trulli, golpeó la parte trasera de su auto y salió despedido hacia el césped a más de 230 km por hora. ¡Ay, va! ¡Qué accidente! Kubica ha sufrido un accidente brutal. Tremendo. Vamos a ver. El auto golpeó un bache, se elevó y perdió el control. Esto hizo que chocara frontalmente contra una pared de concreto a gran velocidad. El impacto fue tan fuerte que hizo que el auto rebotara hasta la pared opuesta. Los restos quedaron esparcidos por toda la pista e incluso se podían ver los pies de Kubica a través del monoplaza destrozado. El piloto polaco sufrió un esguince de tobillo y una conmoción cerebral, por lo que fue reemplazado por Sebastian Vettel para la siguiente carrera. Durante la clasificación, Rubens Barrichello protagonizó un accidente que estuvo a punto de convertirse en una tragedia. Al abordar una chicana, golpeó un bordillo de forma descontrolada y sucedió esto. El golpe hizo que su auto se elevara por el aire y se estrellara violentamente contra la barrera de neumáticos a más de 225 km por hora. El impacto fue tan severo que el auto rebotó y giró varias veces antes de detenerse. Barrichello sufrió un esguince de muñeca y una nariz rota, pero logró evitar lesiones más graves. Sin embargo, debido a sus lesiones y el estado de conmoción, fue forzado a no participar en la carrera del domingo en uno de los fines de semana más trágicos en la historia de la Fórmula 1. En la primera vuelta, Romain Grosjean tuvo un accidente del que tuvo suerte de salir con vida. El Haas del francés se desvió tras un contacto con el ala delantera del Alfa Tauri de Daniil Kvyat y, a casi 250 km por hora, se incrustó violentamente en la barrera.
Curva número 4, ya va arrastrando. Hay un incidente impresionante con fuego allí. Impresionante lo que pasó. El impacto partió el auto en dos, pero eso no fue lo peor. El depósito de combustible se rompió, provocando una explosión y una bola de fuego masiva que envolvió el auto. Grosjean quedó atrapado entre las llamas durante 28 segundos, mientras los comisarios y el equipo médico se apresuraban al lugar. La incertidumbre fue total. Afortunadamente, Grosjean logró escapar de las llamas, sufriendo solo quemaduras de segundo grado en las manos y el tobillo, y esa fue su última carrera en la Fórmula 1. Lamentablemente, el siguiente puesto no tuvo la misma suerte. Pero antes, si has llegado hasta el último puesto, es porque has disfrutado el video, así que suscríbete. Niki Lauda protagonizó uno de los accidentes más escalofriantes en la historia de la Fórmula 1. En la segunda vuelta de la carrera, la suspensión de su Ferrari se rompió al pasar por una curva y el auto perdió el control. When he went off the track, puncturing the Ferrari's wheels, Brett Lunger was unable to avoid the flaming wreck. Lauda se estrelló brutalmente contra el muro y el auto se envolvió en llamas de inmediato, convirtiéndose así en una trampa mortal. Para empeorar las cosas, fue impactado por otro piloto que no pudo esquivarlo. Algunos pilotos, junto con los comisarios y espectadores, se apresuraron a rescatarlo. Finalmente, lograron sacarlo del auto después de 55 segundos en los que estuvo atrapado entre las llamas. Lauda fue trasladado al hospital en estado crítico. Una vez ahí, los médicos notaron que el piloto sufrió quemaduras graves en la cabeza y las manos, además de inhalar gases tóxicos y presentar contusiones en el pecho. Por esto, temían por su vida y tuvieron que inducirlo en coma. Sorprendentemente, logró recuperarse y, solo 42 días después, regresó a las pistas en el Gran Premio de Italia en una de las hazañas más impresionantes de la historia del automovilismo. Pero los accidentes no ocurren solo en pista. Las paradas en boxes también pueden ser catastróficas, provocando lesiones graves, explosiones e incluso definiendo campeonatos mundiales. Así que mira este video y conoce las 20 peores paradas en boxes de la historia.